presentación es el libro Educación Humanista, es este que está allí, son 3 tomos. Se trata de una edición electrónica, del libro electrónico básicamente. Estos tomos impresos son un tiraje muy pequeño bajo demanda que se hizo y traje algunos juegos muy poquitos, pero ustedes pueden encontrarlos si entran a ok. Si entran a la página de la biblioteca, se llama la editorial, o ponen Martín López Calvo, Educación Humanista, la biblioteca, y pueden encontrar ahí ya entrar y descargar el libro. Está en un solo archivo los 3 tomos, descargarlo gratuitamente. No está a la venta, está disponible gratuitamente. Es la segunda edición corregida, bueno, digamos, modificada brevemente de un libro que salió originalmente impreso en 2009. Básicamente lo que diría, me voy a brincar todo esto porque ya no da tiempo. Lo que diría es simplemente es el producto de 2 encuentros. Yo en 1990, en mi posgrado, algo decía en la mañana, me encontré con pues, la obra de Bernard Lonergan. Empecé a estudiarlo a través de mi maestro Ricardo Avilés en la maestría en Educación Superior, y de ahí pues he seguido estudiando Lonergan hasta la fecha. Y segundo, me encontré con el pensamiento complejo de Edgar Morán, por ahí del año 99 más o menos. Empecé a estudiarlo y tuve la oportunidad de estar en mi segunda estancia en Boston College, ya no con la beca postdoctoral, sino simplemente en una estancia sabática, de escribir este libro, que básicamente tiene una estructura en la que yo tomo como 4 grandes dimensiones de la educación, que es la de los sujetos de la educación, la del conocimiento en la educación, la de la ética en la educación y finalmente la visión social de la educación. Son 4 grandes dimensiones en las que yo trato de cruzar con 3 grandes, digamos, niveles de transformación que llamo yo de la educación, que esta es una adaptación de lo que Lonergan llama la estructura invariante del bien humano. Lo adapté yo en mi tesis doctoral como niveles de transformación de la educación, el nivel de las prácticas educativas, de las estructuras organizacionales de la educación y de la cultura, o lo que yo llamo ahí la cultura educativa. ¿Qué significados y valores están detrás de nuestra idea de educación y de cómo educamos? Cruzando esas cosas, pues sale este esquema de análisis, que es pues las 4 grandes dimensiones. ¿Qué idea de conocimiento está generando y siendo generada por la educación? ¿Qué idea de ser humano está generando y siendo generada por la educación? ¿Qué idea ética predominante en la sociedad está incidiendo en nuestras formas de educar y cómo la educación puede reproducir o regenerar eso? Y la parte de la visión social. Toda educación produce, la sociedad que la produce. Entonces, pues básicamente ese es el esquema de análisis, y pues tengo allí estas 4 partes. Ya una primera parte es el marco contextual, donde planteo el problema de la transformación de la educación. Una segunda parte es ya la dimensión de los sujetos, la tercera es el conocimiento, la cuarta es la ética y la quinta es la visión social de la educación. Y cada una de esas partes tiene 4 capítulos. Un capítulo donde se plantea la problemática, un segundo capítulo donde se dice qué aporta Edgar Morin y el pensamiento complejo, un tercer capítulo que aporta Bernard Lonergan, y luego un cuarto capítulo donde trato de poner en diálogo a ambos autores, que son de tradiciones muy distintas, pero creo que dialogan muy bien en lo que yo llamo pues una mirada que sería una mirada compleja, que creo que no solamente la aporta Morán, sino que la mirada de Lonergan también es una mirada desde la complejidad, y un horizonte que es el de la humanización, que ahorita ya me movió el piso con todo lo que estamos viendo del poshumanismo, pero pues es como el horizonte es el que tendería la educación desde la apuesta que yo hago en el libro, y que tampoco es solamente privativa de Lonergan, sino que Morán también, creo yo, es un humanista que está proponiendo esta salvación de la humanidad mediante su realización. Y pues ya básicamente eso sería, invitarlos a descargar el libro
en su versión digital. Ya se me acabaron los 5 minutos. Muchas gracias. Y a leerlo, ¿no? A descargarlo y a leerlo. Bien. Bueno, muchas gracias. Yo voy a presentar este libro que todavía está en prensa. Esperemos que para este año ya salga. Economía Método, es Evolución del Pensamiento y Metateoría de Bernard Lonergan. Bueno, en general saben, yo soy economista y teólogo, y estudié primero economía, después estudié teología. Fui alumno de alguien que fue alumno de Bernard Lonergan, el padre Leonardo Capelluti, ya fallecido, y él me acuerdo que cuando presentaba a Lonergan, de pronto se detenía, hacía así y decía, lo que pasa cuando Lonergan empezaba a hablar de matemática, ya nos perdíamos y no lo seguíamos más. Yo que sabía matemática, de pronto dije, uy, un teólogo que sabe matemática debe ser riguroso. Años más tarde, cuando empecé a leer, bueno, ahí entró mi fascinación con esta mente tan brillante, como él la llamaba, Capelluti me dijo un día, hablando con él, me dijo, Lonergan no era una persona inteligente, era una mente distinta. O sea, la misma palabra no vale, inteligentes somos nosotros, digamos, ¿no? Esa era otra cosa, alguien que citaba sin ser biblista el griego, el texto de Pablo griego de memoria, por ejemplo, ¿no? Así, mientras daba clase. En fin, bueno, grande fue mi sorpresa cuando, habiendo estudiado bastante de sus obras, de pronto me entero con que había escrito algo de economía. Dije, ¿cómo? Tengo que leer la economía de Lonergan, y ahí comencé a analizarla. Yo, que venía bastante crítico, bastante cansado de la teoría económica que había escuchado, que había estudiado en realidad, el paradigma de las universidades del planeta, diría, muy disconforme, tiene una raíz que es sobre todo bastante positivista, digamos. De pronto me encontré con una cosa que tenía muchos elementos comunes con las otras, pero pensaba desde otro lado. Como dicen los jóvenes hoy, me voló la cabeza. Y dije, esto es para hacer una tesis doctoral. Bien, el libro es un poco una adaptación de lo que fue mi tesis doctoral. Bueno, para que sepan, me llevó muchísimo tiempo que me aprobaran el plan de tesis en la universidad, porque me decían que, o sea, no terminaban de entender la función. Yo hice todo un capítulo, acá Paco, que fue mi director, es testigo, hice un capítulo de fundamentación filosófica y creyeron que no lo había hecho yo, digamos, ¿no? Pero no sabían que yo además tenía otra formación por otro lado. Bueno, esto es por un lado la parte de lo que fue la tarea de realizar este trabajo. Después, bueno, en 2009, atraído por estos temas, participé en un congreso que se hizo sobre la economía de Lonergan en New Jersey. Ahí tuve el gusto de conocerlo a Phil McShane. Y me acuerdo que, conversando con Phil, él un día me miró a los ojos y me dijo, bueno, estamos buscando, a ver, a mí Lonergan me dijo, encontrame un economista. Y entonces me dice, ¿is that you? Me dijo. Bueno, fue como esos llamados vocacionales, ¿no? No sé si seré yo, pero ahí dije, bueno, hay que ponerse a hacer esto. Bueno, yo lo que hice en este trabajo fue sobre todo, a ver si, aquí, para pasar, para poner un poco el índice. Digamos, hay toda una parte primera que es de fundamentación, casi que son 3 libros en uno, digamos. La primera parte es más filosófica, es de fundamentación de por qué considero que la teoría económica contemporánea es insuficiente, que tiene una raíz positivista. El segundo punto es una mini historia del pensamiento económico, ¿no? De cómo se concibe el método y la definición propia de economía, ahí me leí desde los primeros autores del siglo XVIII, de lo que sería la economía como ciencia hoy, hasta el siglo XX. Como en el medio estuve bastante enfermo, estuve un tiempo enfermo en cama, leí un montón, leí. Así que, ¿cuál es el punto aquí? En ese congreso, no terminé de contar, en New Jersey, encontré, un minuto, ya termino, encontré una discusión furiosa, por momentos violenta, entre el Departamento de Economía de la universidad, Seton Hall University, y los lonerganianos que venían a presentar la teoría económica de Lonergan, no la filosófica,
como una cosa totalmente distinta y renovadora. Y fue un diálogo de sordos, ¿no? Decían, no, ahí no hay nada nuevo, no hay nada que nos interese a nosotros, ustedes se creen tal cosa, en fin. Entonces yo dije, bueno, el problema a investigar es si efectivamente hay algo nuevo en lo que está proponiendo Bernard Lonergan. Así que por eso fue que dije, implementando el método de Lonergan, que requiere hacer un estudio histórico de qué es lo que se está gestando, dije, bien, esta es la tarea que hay que hacer y a eso me acometí. O sea, la segunda parte es, sobre todo, decir, bueno, a ver cómo evolucionó la teoría sobre la economía, cómo fue pensada la economía en los distintos autores y bueno, más o menos ahí se ve los primeros intentos más inductivistas, deductivistas, Marx, los austríacos, digamos, los libertarios serían hoy, Schumpeter, Keynes, los post-keynesianos. Y después el capítulo siguiente es justamente el modelo de Lonergan, ¿no? La teoría económica de Lonergan, que no me voy a extender porque ya se me debe haber acabado el minuto. Muchas gracias. Pues un gustazo estar en esta mesa con... Es que lo conocí en la Ibero, una plática extraordinaria, bueno, fue un ciclo ahí, Galileo que hablamos, y se me hace fantástico el de pensar el futuro, estoy conociendo acá. El de Octavio es extraordinario, no hay textos propiamente de divulgación de las ideas de Lonergan y además modela, lo relaciona muy bien con la economía clásica, entonces de verdad que es increíble, ¿no? Que Insight, que pensara la economía en dos momentos, por los años 40, más político, y luego que tratara de hacer un modelo, tomando el béisbol ahí como imagen. Sin imágenes no entendemos, decía Aristóteles, el epígrafe del Insight, entonces cómo las imágenes nos conectan. Y Martín, de verdad que es un especialista de la educación, un apasionado de la educación, una autoridad de la educación, está en el doctorado ahí del Estado Universitario Jesuita, entonces su libro de Morán, la primera versión, tuve el honor de presentarlo, estaba Silvia Schnell, que es, en fin, es un gran libro extraordinario. Miren, el de Entre Realismos, que me toca ahora presentar, hubiera traído el del deporte, ¿verdad?, que ya me lo comentaron. Este es un libro pues más filosófico, es un poco, dos circunstancias lo llevaron, es colectivo, el Entre Realismos. Uno es la crisis de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo de los 70s, 80s, en el pensamiento continental filosófico, que llevaron a lo que se llama la hermeneutización del pensamiento. No hay hechos sino interpretaciones. Frente a esa postura viene a principios del siglo XXI, de este siglo, una corriente que se junta de dos frentes, imposible hacer toda la historia, y la acaban llamando nuevo realismo en alguna denominación, realismo especulativo en otro. Ellos como que quieren reaccionar a este hecho de que ya no podamos hablar de las cosas porque todo, como dice Mauricio Ferraris, todo tenemos que entrecomillarlo. No, a ver, vamos a hablar de la libertad, porque más bien nos estamos refiriendo a qué dice fulano, qué dice perengano, pero ya no podemos hablar. Yo escuché a Marcus Gabriel ahí en mi universidad, que es como el rockstar de esta corriente, porque habla como 8 idiomas, además a los 24 años era Herr Professor en Alemania, y olvídense, un genio Marcus Gabriel. Andaba presentando su libro ¿Por qué no existe el mundo? En fin, yo lo escuché, no profundizo, pero yo lo oí y dije, ay, esto es Lonergan, ¿verdad? En unas cosas, en otras no. Le fui y le dije, claro, nadie conoce a Lonergan, entonces me dijo, no lo conozco. El realismo del juicio verdadero, o sea, lo que Gabriel critica es que no podemos pensar, lo que mencioné hace rato, que la realidad es lo que está allá afuera, esa es nuestra idea espontánea, con esa nacimos, la compartimos con los animales, nos sirve para sobrevivir. Lo real verdaderamente, y la gente hasta le toca, no, háblame de la realidad, y le hacen así, no sé si a usted, yo hasta me pongo a zapatear, ¿verdad? Lo real. Pero en el realismo crítico lo que se sostiene es, lo reales son las afirmaciones verdaderas que podemos decir de algo, por eso el trabajo final del gran Paco Galán, pueden aplaudir después al final, ¿verdad? Habla de la realidad de la ficción, tomando a Javier Zubiri, otro autor muy poco conocido, extraordinario, un filósofo español,
imposible narrar todas las historias. Además, una motivación del libro viene del nuevo realismo, pero la otra viene de un congreso que se hizo de Zubiri, donde yo presenté Zubiri y Lonergan, porque los jesuitas en México un tiempo pues enseñaron a Lonergan, luego ya está superado, y ahora por el padre Yacurí, extraordinario, pero tomaron a Zubiri. Son dos grandes autores, difícil dialogar porque uno no tiene tiempo para escuchar al otro, entonces ya lo único que tenemos es descalificaciones. Entonces, bueno, yo trato de presentar la realidad de la ficción. ¿Los unicornios son reales o no son reales? Claro, diríamos, no son irreales, pero a ver, no existen allá afuera. El realismo crítico diría que la realidad de los unicornios son las afirmaciones verdaderas que podemos hacer sobre los unicornios. Podemos decir que aparecen en los tapetes medievales, podemos decir que aparecen en algunas películas de Hollywood. No es que sea real porque nosotros lo afirmamos o lo conocemos, pero nosotros no hay otra manera de hablar de la realidad de algo que no sea haciendo afirmaciones verdaderas. Podemos ver, tocar, oler, etcétera, meramente entender, pero para saber si es real o no tenemos que emplear el discurso verdadero. Entonces aquí hay unos trabajos que hay sobre el nuevo realismo o realismo especulativo, que es un nombre que se le da, el realismo científico. Ustedes recordarán que se llegó a decir Ramsés II no pudo haber muerto de tuberculosis porque la tuberculosis no estaba descubierta en Egipto, ¿verdad? Entonces, ¿de qué murió Ramsés II? Bueno, del mal de Osiris, bueno, estoy inventando, no sé, ¿verdad? Bueno, a ese grado se llegó. Entonces la segunda corriente difícil en la filosofía analítica, el realismo que se llama científico. A ustedes les parecerá obvio, pero no es obvio. Hay quien diría, la ciencia lo que crea son modelos, pero no tiene que ver con la realidad. Claro, es que no me digan que las partículas subatómicas tal como son descritas hoy, así existen en la realidad. Puede ser que dentro de 100 años se describan diferente. Entonces no es tan fácil el tema, pero ahí hay una entrevista a un analítico extraordinario, Chakrabarti, ahí lo podrán leer. Digo, yo lo estoy donando aquí en la biblioteca. Si quieren me mandan un correo y les mando los textos sin que se enteren de la editorial, ¿verdad? Pero pues, es que es lo malo, caray, es lo malo de los libros. Bueno, luego el tercero es el realismo de Zubiri, extraordinario, no digo mal, me desbordaría, pero saca de onda, decimos en México, por las cosas que afirma. Y luego, bueno, el de Lonergan, y ya me pasé y ya se acabó. Bueno, muchas gracias por la invitación y por compartir aquí el panel con ustedes. Ahí lo que ven en realidad es la ecografía. Yo digo, cuando todavía está en prensa, es la ecografía de la criatura por nacer. Entonces, si hacemos una muestra de ADN de la criatura, varios de los que estamos en este taller tienen nuestro ADN. Entonces, acá, bueno, es una buena oportunidad para contarles de este libro. Yo simplemente me parece que lo más sencillo va a ser breve, porque el prefacio es breve, es leer el prefacio del libro. No hay nada más efectivo como la técnica de storytelling, tan antigua como la humanidad. Por este motivo conviene contar la historia de este libro, que tiene que ver con las historias de sus autores y del contexto en el que nos toca vivir. Hace 2 años la humanidad comenzaba a superar la gran crisis de la pandemia causada por el coronavirus COVID-19. Aun cuando las 2 guerras mundiales del siglo XX han dejado heridas aún abiertas en la memoria de muchos pueblos, ¿acaso la pandemia haya sido la mayor crisis global que le haya tocado vivir a Homo sapiens desde sus orígenes por su alcance y severidad? Asimismo, la difusión masiva de ChatGPT a finales de 2023, uno de los grandes modelos de lenguaje de inteligencia artificial, ha sido asignado esta tercera década del siglo XXI, todavía sin la certeza de saber cuáles serán las consecuencias de semejante avance tecnológico. Aunque menos evidente en cuanto a su impacto inmediato visible, también podríamos decir que el cambio climático es otro factor que agrava la aceleración de los tiempos críticos que vivimos. Estoy enormemente agradecido a Armando Andruet, Mariano Asla, Verónica Figueroa Clerici, Luis Galeazzi, Octavio Gropa, Enrique Majul, Santiago Reina, Hugo Leonardo Rufinel y Francisco Tamarit, que aceptaron mi invitación para pensar los desafíos que el futuro nos presenta. Parafraseando a María Elena Walsh en Canción de Caminantes,
Hace 2 años emprendimos el camino árido de la reflexión crítica para pensar futuros posibles, sabiendo que andamos a tientas, con la confianza de que esperando solas poco se alcanza, y que valen más 2 temores que una esperanza. En este camino hemos envejecido juntos un poquito, y nos hemos dado ánimo compartiendo la sed de nuestro deseo por comprender y el vaso de nuestros conocimientos. Este libro explora algunos temas relacionados a futuros posibles a través de las múltiples perspectivas que ofrecen la física, la ingeniería ambiental, la bioingeniería, la medicina, la economía, el derecho, la filosofía y la teología. Las historias de los pueblos están marcadas por el surgimiento de líderes que guían los procesos sociales. El Papa Francisco es uno de los líderes que acompaña y guía, esto fue escrito antes de la muerte del Papa, ¿no? Acompaña y guía no solo a la Iglesia Católica, sino también a muchas personas de buena voluntad. En particular, el Papa Francisco nos ha convocado a cuidar de nuestra casa común en su encíclica Laudato Si. Y recientemente nos exhorta a un uso responsable de la inteligencia artificial, como lo hace en su mensaje a los líderes mundiales del G7. El subtítulo se inspira en la imagen del poliedro que el Papa Francisco emplea para referirse al modelo que mejor recoge lo mejor de cada uno, conservando su originalidad. Ante la complejidad de los asuntos tratados, cada uno de los autores ha tratado de desarrollar los temas desde su propia especialidad, con su estilo personal, y tratando de comunicar sus conocimientos al lector que no posee saberes específicos, pero comparte la sed de la búsqueda de dar sentido a los desafíos que enfrentamos. Espero que hayamos podido comunicar del mejor modo posible al benévolo lector nuestras consideraciones y que éstas sean de utilidad. Una de las características de un libro o de una investigación o nuestra vida es que son incompletos, como es incompleto el universo. Entonces, si yo tuviera que reescribir, agregaría una cosa, para que tengamos en cuenta algunos procesos como se van acelerando. Decía Francisco recién que había hablado de Galileo. Bueno, pasaron 400 años desde el caso de Galileo hasta que un papa, Juan Pablo II, decidiera reabrir el caso de Galileo. La inteligencia artificial va mucho más rápido. Entonces, León XIV, el nuevo papa, toma la tradición de León XIII, de las encíclicas sociales, y él mismo lo dijo, el nombre de León XIV, representa uno de los desafíos que debe enfrentar él como papa y nosotros como iglesia, el de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, este libro está escrito y ya muchas cosas seguramente que han cambiado. Espero que sirva. Bueno, muchas gracias.